No deberías estar aquí. No tengo ni idea de por qué me ofrecí por el turno de medianoche. Los 40 centavos extra por hora no valían la pena. Todos los que trabajaban conmigo tenían buenas razones para no hacer el turno esa semana. Yo, siendo la buena persona que soy, tomé el turno que nadie quería. Si no lo hubiera hecho, habría ido a parar a alguien con menos antigüedad en la empresa. Y yo sabía que todos los que estaban por debajo de mí tenían hijos que cuidar o clases en la universidad. La persona a la que le correspondía el turno de medianoche tuvo una urgencia médica el día anterior, y con tan poca antelación, supe que estaba causando problemas. Tuvieron que encontrar un sustituto para cubrir el turno, y yo intervine sabiendo que sería una molestia para los demás cambiar su horario. Debería ser más egoísta en el futuro. Mi trabajo estaba fuera de la ciudad donde vivía. Por eso tenía que conducir al menos 1 hora por la carretera en cada trayecto. Eran 2 horas de mis días escuchando audiolibros o podcasts, así que no era un desperdicio. Además, el sueldo era ridículamente alto para un trabajo tan fácil que no podía quejarme del viaje. Pero aún así, la carretera por la noche me parecía realmente espeluznante. Durante el largo tramo no había más que árboles interminables a ambos lados de la carretera. Conducir en la oscuridad más absoluta y ver solo unos pocos metros delante de ti, y la mayoría de esos pocos metros eran solo árboles, no era agradable. Al menos para mí. Vi el proyecto de la bruja de Blair, demasiado joven. Sé que no es una película de miedo para los demás, pero ¿ver árboles por la noche? No, gracias. Pero de alguna manera mi bondad superó mi miedo al bosque. Estaba conduciendo para mi turno alrededor de las 11:30 de la noche. Necesitaba acelerar si quería llegar al trabajo a medianoche. Pero vi algo que no pude ignorar. En el borde de la carretera, vi un carro detenido y la puerta del lado del conductor abierta. No vi a nadie alrededor del carro cuando me acerqué a él. Vi que el automóvil era un taxi, y eso me dio algunas señales de alarma. Hace unos meses, tuve que llevar mi vehículo a un taller. Pedí un aventón a un compañero de trabajo, y nos pusimos a hablar de lo caro que me habría salido tomar un taxi o un Uber para ir al trabajo, aunque fuera por una noche. No quería ni pensar en lo que me costaría si el taxi fuera con taxímetro. Había oído que a veces hacen una tarifa plana entre ciudades, pero una vez que sales de la autopista empieza el taxímetro. Nunca me molesté en averiguar si eso era cierto. Ver un taxi en la carretera ya era bastante extraño. Pero un taxi en el borde de la carretera, con la luz trasera encendida y la puerta abierta, sin nadie alrededor, fue súper extraño. Creo que cualquiera pensaría eso. Pero puede que sea la única persona que se ha parado a ver qué pasaba. Ya iba a llegar tarde al trabajo, pero sabía que me molestaría si no comprobaba al menos si necesitaba ayuda. Me detuve, pero ya había pasado el taxi cuando decidí parar. En lugar de dar marcha atrás, me bajé del carro sacando el celular y la linterna del maletero. Eso podría ser una especie de trampa, una forma de hacer que la gente se detenga para ser robada. Pero honestamente nunca escuché que eso sucediera. Jamás. Al menos, no donde yo vivía. Y mi linterna pesaba al menos 2 kilos. Podía darle un buen golpe a alguien y salir corriendo. Levantando polvo mientras me acercaba, me di cuenta de que algo iba muy mal, incluso antes de llegar al carro. No me había dado cuenta antes, pero una de las puertas traseras también estaba abierta.
Ya tenía mi teléfono fuera y marqué tratando de obtener ayuda en el camino, pero solo obtuve estática, lo cual también me pareció muy raro. Nunca he tenido problemas con la señal en la carretera. Mi teléfono se conectaba a mi carro. Leía los mensajes de texto mientras conducía. La señal nunca había sido un problema. Creo que cualquier persona normal se habría ido, pero supongo que soy estúpido. Miré dentro del carro buscando a alguien, o algo que explicara por qué el carro estaba ahí aparcado. Se me cayó el estómago cuando vi algo rojo, que sabía que era sangre, sobre el asiento del conductor. Alumbré con mi linterna el suelo para seguir un rastro de gotas de sangre con algunas huellas de pisadas apresuradas que se adentraban en el bosque. No era mucha sangre, pero tampoco era poca. Alguien estaba herido, pero era difícil saber la gravedad. Miré en la parte trasera del taxi tratando de encontrar un arma, pero no toqué el carro. Me incliné tratando de ver bien el interior. La ventanilla de la puerta de acceso que estaba abierta había sido destrozada. Los cristales ensuciaban el asiento trasero y se esparcían por el suelo fuera del taxi. Algo había sucedido, y yo seguía sin poder hacer funcionar mi teléfono. Fue entonces cuando lo oí. Un grito. Un hombre pidiendo ayuda a gritos desde el interior del bosque. Sonaba lo suficientemente cerca como para que pudiera alcanzarlo. Después de todo lo que había visto, y ahora escuchado, realmente debería haber abandonado todo el asunto. Pero como dije, soy estúpido. «Quédate ahí», le grité. «Voy a ayudarte». Sin pensarlo 2 veces salí corriendo hacia el bosque, y donde me pareció escuchar el grito. Y sinceramente fue mi peor pesadilla. En el bosque por la noche es tan inquietante. No sé cómo la gente va a acampar. Mi linterna era grande y tenía un buen ancho de luz, pero solo podía llegar hasta cierto punto en el bosque. La oscuridad donde no llegaba mi luz me hacía sudar las palmas de las manos. No podía soportar no saber qué había ahí afuera, en la oscuridad, mirándome. Me reprendí mentalmente diciéndome que lo único que hay ahí afuera es alguien que necesita ayuda. Solo cuando me adentré unos metros en el bosque, y hasta el punto de no poder ver la luz del taxi, fue cuando comprendí lo que realmente acababa de hacer. Si un hombre estaba herido aquí, ¿qué le había hecho daño? ¿Alguien lo había herido? No fue solo él. Alguien rompió la ventana. Alguien había estado en el asiento trasero, y yo solo tenía una linterna pesada y un teléfono móvil que aún no funcionaba. Quería encontrar al hombre y salir de allí, cuando escuché algo más. Una voz de mujer. «Por favor, ¿puedo ayudarme a encontrar a mi hijo?» Miré a mi alrededor intentando averiguar de dónde procedía esa voz. Mi foco de luz escudriñaba los árboles oscuros, pero no veía nada más que árboles espeluznantes que odiaba. «Por favor, ¿puedo ayudarme a encontrar a mi hijo?» La voz volvió a sonar, y luego otra vez. Se repitió 3 veces y se cayó. Empecé a temblar. No pude evitarlo. La voz de la mujer sonaba apagada. ¿Has visto alguna vez ese video de un pájaro hablando en japonés? Suena tan humano y a la vez no. Tan cerca del habla humana, pero el tono es tan ligeramente diferente que eres consciente de que no estás hablando con un humano. La voz de esa mujer sonaba humana, pero no lo era. «¡Corre!», gritó una voz. Por supuesto que gritó. Un hombre mayor salió corriendo entre los árboles con el labio desgarrado y aún sangrando. Se precipitó junto a mí y me agarró del brazo para arrastrarme. Falló, pero ni siquiera se detuvo a correr para intentarlo de nuevo.
Se limitó a correr intentando no tropezar con las ramas caídas y las raíces de los árboles. Parecía un hombre que acababa de ver a la mismísima muerte. Me quedé tan sorprendido al verlo que tal vez no hubiera corrido tras él si no hubiera llegado un grito desgarrador desde mi espalda. Ese sonido me motivó a correr lo más rápido que pude por detrás de ese hombre. Ese grito, ese sonido que aún escucho en mis pesadillas, o incluso si me dejo llevar por el silencio durante mucho tiempo. He repasado cientos de grabaciones de animales salvajes intentando demostrarme a mí mismo que había escuchado un animal exótico fugado, o cualquier cosa que pudiera explicar lógicamente ese grito que escuché. No fue hecho por un humano, ni por un animal. No fue algo que haya escuchado desde entonces, y espero no volver a escuchar. Y estaba justo detrás de mí. De alguna manera alcancé al hombre. Sentí que habíamos corrido mucho, y aún no habíamos llegado a la carretera. Tuve que parar porque me ardía el pecho de tanto correr. Los dos estábamos jadeando por el miedo, y por correr por el suelo del bosque, que era difícil de recorrer. El haz de luz de la linterna era lo suficientemente potente como para iluminar su cara cubierta de sangre, aunque yo no lo hubiera apuntado directamente. Se pasó nerviosamente una mano por la cara. No se limpió nada, solo se ensangrentó más la cara. Solo había escuchado una voz y un grito. No quería saber qué había visto este hombre en el bosque. Tenemos que seguir adelante, le dije una vez que pude volver a hablar. No es mi culpa. Se estaba pasando la mano ensangrentada por el cabello, claramente fuera de sí por el susto. Quise extender la mano para intentar calmarlo, pero no estaba seguro si eso lo alteraría más. Decidí dejarlo hablar mientras miraba a mi alrededor, tratando de encontrar una salida entre los árboles. No es mi culpa. Es decir, es bonita. Era bonita. Se subió a mi taxi, ¿verdad? Lo entiendes, ¿verdad? Por algún motivo divisé una luz entre los árboles que estaba seguro que provenía del taxi de la carretera. Estaba a punto de decirle al hombre que teníamos que ir en esa dirección, pero lo que estaba diciendo me hizo parar. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida estando en ese bosque, pero aún así me detuve para mirarlo. ¿De qué estás hablando?, pregunté lentamente. Las chicas así no quieren decir que no, ¿verdad? Si son tan amables así y te sonríen de esa manera, lo quieren, ¿no es cierto? Ni siquiera hice nada, solo aparqué. Ni siquiera me subí al asiento trasero. Ella fue la que se inclinó. La maldita perra me mordió los labios. Ella fue la que quiso. A medida que hablaba, su voz se volvía más y más frenética. Me quedé en el sitio viéndolo perder la cabeza. Se pasaba la mano por el cabello, arrancándolo. Su cuerpo temblaba y sus ojos se movían de un lado a otro. «Esa perra no es humana», gritó. Se agarró la cabeza con ambas manos y empezó a sollozar. Este hombre no quería pensar en lo que le habría pasado a la mujer de la parte trasera de su taxi, si fuera humana. Si esa noche hubiera recogido a una persona normal, ¿qué habría hecho? Por encima de sus sollozos oí el crujido de una rama, y luego otro. Levanté la linterna para mirar en la oscuridad, y finalmente la vi. Era bonita, eso era cierto, y además, no era humana. El cabello largo y castaño le caía sobre los hombros. Solo llevaba un vestido de verano con estampado de flores, y la sangre del conductor en la parte delantera. Su cara parecía normal. Aparte de sus ojos, eran los ojos de una mujer muerta, ciega y pálida. Estaba a pocos pasos de nosotros. El hombre que sollozaba no se había dado cuenta que se acercaba por detrás de él. Se quedó mirando el haz de luz de la linterna, casi con curiosidad por lo que yo haría. Hice algo que no esperaba de mí. Mientras mantenía la linterna sobre la mujer, di un paso atrás, luego otro. El taxista estaba tan angustiado que no se dio cuenta de que me alejaba lentamente de él.
Solo cuando estuve a una distancia decente de ellos, el conductor levantó por fin la cabeza. Vi el horror en su cara cuando se dio cuenta de que ahora estaba muy lejos de él. Casi a cámara lenta vi cómo extendía una mano hacia mí, y al mismo tiempo la mujer lo tomaba. Su boca se abrió de par en par, haciendo que su cabeza pareciera un juguete de pez demoníaco. Con sus manos, repentinamente con largas garras, agarró su hombro y se aferró a su cuello. Sus ojos se mantuvieron fijos todo el tiempo. La sangre empapó la parte delantera de la camisa del conductor, antes de que pudiera siquiera gritar. Aquella mujer no dejó de mirarme mientras le arrancaba la carne al hombre. No me quedé para ver cómo lo desgarraba. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude hacia la luz que venía del taxi. Salí del bosque sin que me siguiera. Seguí corriendo hacia mi carro y entré en él. Me temblaban demasiado las manos como para arrancar el maldito carro. Por reflejo, comprobé mi teléfono. Vi que tenía señal y sin demora llamé a la policía. No sé por qué me quedé en el carro o por qué no me fui después de contar mi historia. Incluso en mi estado sabía que no podía decir la verdad. Le dije a la operadora que vi el taxi parado, vi algo de sangre, y cuando estaba a punto de irme al bosque para intentar ayudar, oí unos gritos que me asustaron y volví corriendo a mi coche. Incluso después de que apareciera la policía, se limitaron a tomar de nuevo mi historia y mis datos, y luego se despidieron de mí. Llegué muy tarde al trabajo, pero después de contar a mis jefes una versión muy abreviada de los acontecimientos de la noche, me perdonaron. Todavía tengo problemas para dormir. Ya no hago turnos de medianoche, y odio conducir por la carretera antes de que salga el sol en mis turnos de madrugada. Busqué el caso, pero no encontré muchos detalles. Solo encontraron sangre del conductor, pero la suficiente para estar seguros de que estaba muerto. Yo no era sospechoso a pesar de haber encontrado el carro. Busqué el nombre del conductor una vez que lo descubrí, y vi que había agredido a mujeres antes. Acababa de ser liberado, y ni siquiera era taxista de verdad. No tenían ni idea de dónde había conseguido el taxi, pero la policía estaba segura de que lo utilizaba para cazar a otras mujeres. La información sobre el caso que hacía imposible que pueda dormir por la noche era quién era la mujer. Encontraron su ADN en el cristal de la ventana rota. El caso era que había desaparecido hace 3 años, y la daban por muerta. Había desaparecido en el bosque con su hijo. Tal vez debería conseguir un nuevo trabajo, uno más cerca de casa.